En esta oportunidad vamos a trabajar algunos temas que tienen que ver con medidas de dispersión. Entonces, vamos a empezar. Medidas de dispersión. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Entonces, cuando tenemos una serie de datos, pues digamos que la primera característica que hemos aprendido a calcular y a interpretar son las medidas de tendencia central, es decir, el valor numérico que representa los datos que tenemos en un estudio estadístico, los promedios se podría decir. Entonces, ¿qué medidas de tendencia central tenemos? Si lo recordamos, la primera medida de tendencia central la representamos con la letra X y una barra que es equivalente a la media aritmética. La segunda medida, representada con la letra G, es la media geométrica. La otra medida, representada con la letra H, es la media armónica. Y teníamos otras medidas de tendencia central como la mediana y la moda. ¿Listo? Estas tres medidas de tendencia central que tenemos acá, media aritmética, geométrica y armónica, son promedios. La mediana es el valor intermedio y la moda es el valor más frecuente. Entonces, las medidas de dispersión están relacionadas con esos promedios. Entonces, sea la media aritmética, la geométrica, la armónica, lo que se quiere medir con las medidas de dispersión es qué tan dispersos están los datos con respecto a esos valores promedios. ¿Listo? Entonces, ¿qué medidas de dispersión vamos a encontrar? Entonces, una de ellas es el rango, otra medida de dispersión es la desviación media, otra medida representada con la letra sigma del alfabeto griego es la desviación estándar, el cuadrado de la desviación estándar se conoce como variación, también es una medida de dispersión, y podemos encontrar, por ejemplo, con la letra Q se representa el rango intercuartil. Entonces, a continuación, pues vamos a empezar a definir algunas cosas y empezaremos con la definición de dispersión y variación. Bueno, ahora vamos a hablar de la dispersión o variación. Entonces, este parámetro o
esta definición está relacionada con respecto a los promedios. Podemos tomar la media aritmética, la media geométrica o la media armónica, pero por lo general las definiciones que he enunciado anteriormente están relacionadas con respecto a la media aritmética. Entonces, recuerden, se representa con X barra. ¿Listo? Entonces, la dispersión es nada más que una operación. Una operación donde vamos a tener pues mi valor de referencia, que siempre va a ser x sub i, menos el valor que representa mi promedio. Entonces en este caso siempre vamos a tener la media aritmética. Entonces, esto de aquí representa la variación de mis datos. Y podemos encontrar las siguientes características. Entonces, si X, que puede representar mi dato o mi marca de clase, restado con la media aritmética es mayor que 0, es decir, positivo, hay una dispersión por encima de la media. Y si la variación o dispersión x menos x media es menor que 0, es decir, negativa, entonces hay dispersión por debajo de la media. ¿Listo? Entonces esas serían las dos definiciones que encontraríamos con respecto a la dispersión y a la variación. Bueno, la segunda definición es con respecto al rango. El rango, ya lo habíamos visto en clases anteriores, se representa con la letra R y por definición va a ser R igual al límite superior menos límite inferior. Vuelvo y lo escribo. L sub S es igual a límite superior, es decir, el dato mayor, y L sub i va a ser igual al límite inferior. El dato menor de todos los datos que estamos analizando. ¿Listo? Entonces es sencillo, es simplemente una resta, y pues para dar un ejemplo vamos a ver los siguientes datos. Entonces calcule el rango de los siguientes datos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener 2, 3, 3, 5, 5, 8, 10 y 12.
Entonces, aquí es fácil identificar, ya sabemos que cuando queremos calcular límite inferior y límite superior debemos organizar nuestros datos para así de forma sencilla identificar el límite inferior. Entonces en este caso límite inferior sería igual a 2 y acá límite superior va a ser equivalente a 12. Por lo tanto, el rango de esta serie de datos va a ser igual límite superior menos límite inferior, entonces igual a 12 menos 2, equivalente a 10. Rango igual a 10. ¿Qué me está diciendo este rango? Entonces me está diciendo que la amplitud del intervalo de acción de mis datos es equivalente a 10. Y esta sería nuestra primera medida de dispersión. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos esta serie de datos. Entonces, en A vamos a tener 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18. Y en B vamos a tener 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Entonces vamos a organizar estos datos. En A organizados va a quedar de la siguiente manera: 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 y 18. Y por este lado vamos a tener 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9 y 18. Entonces, al organizar, efectivamente podemos observar que en los datos del grupo A vamos a tener límite inferior igual a 3, límite superior igual a 18. Igual que en el caso B. Luego, límite inferior igual a 3, límite superior igual a 18. Bueno, si calculamos el rango de los datos A, vamos a tener que el rango es igual a 18 menos 3, equivalente a 15. Y para los datos en B vamos a tener que el rango es igual a 18 menos 3 igual a 15. Son exactamente iguales. Pero quiero que observemos una cosa. Los datos que tenemos en A están mucho más dispersos con respecto a los datos que tenemos en B. ¿Por qué? Vamos a observar que en el rango valor a 15 los valores están mucho más dispersos. Por ejemplo, tenemos 3, 5, 6, 7, 10. Están distribuidos de forma homogénea. En cambio, observemos qué ocurre en B. Los datos intermedios entre 3 y 18 están acumulados entre 8 y 9. Entonces, por ejemplo, si eliminamos en A el límite superior y el límite inferior y el límite superior, vamos a obtener un nuevo límite inferior que sería igual a 5 y límite superior sería igual a 15. Luego, el rango en este caso va a ser igual a 15 menos 5 igual a 10. Y si eliminamos el límite inferior y el límite superior de los datos B, entonces 3 y 18 se van. Ahora el límite
inferior va a ser igual a 8 y el límite superior va a ser igual a 9. Luego el rango en este caso va a ser a 9 menos 8 equivalente a 1. Entonces esto es una forma de verificar que los datos están mucho más dispersos en los datos del grupo A que en los datos del grupo B. Otra conclusión que podemos sacar del rango, pues siendo una medida de dispersión, es una medida que es muy sensible, depende mucho de los datos extremos y de la acumulación de los datos con respecto a un valor central. Entonces, al depender de los valores extremos, digamos que es una medida que no es tan precisa. Para esto, pues vamos a, digamos, una mejor medida de rango sería la medida de rango intercuartil, donde vamos a tener el cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Esta medida ya es un poco más precisa porque esta depende de las medidas de posición, medidas que están relacionadas con respecto a la medida aritmética. Vamos a continuar con nuestra segunda medida de dispersión. Entonces, la segunda medida de dispersión va a ser la desviación media, representada con la letra o con las letras de M. ¿Listo? Entonces, dados números o datos x1, x2, x3, x4 hasta xn, la desviación media se define. Dos puntos. Entonces, desviación media va a ser igual, entonces vamos a tener una suma desde i igual 1 hasta n de ¿qué? Del valor absoluto de la variación o dispersión, que sería x menos x media. Recordemos que x media es equivalente a la media aritmética y esta suma la vamos a dividir sobre el número de datos, que en este caso sería n. ¿Listo? Hay que aclarar algo. Como lo había dicho anteriormente, la dispersión puede dar positiva o negativa. Si da positiva, entonces la dispersión está por encima de la media. Si da negativa, la dispersión está por debajo de la media. ¿Listo? Entonces, por esta razón, vamos a tomar siempre el valor absoluto de la dispersión. Entonces, recordando, por ejemplo, si tenemos un valor negativo y le sacamos el valor absoluto, va a ser igual a una cantidad positiva. Por ejemplo, valor absoluto de menos 4 es igual a 4. Valor absoluto de 5 va a ser igual a 5. Valor absoluto de 8.4 va a ser equivalente a 8.4. O valor absoluto de menos 7.5 va a ser equivalente a 7.5. Entonces, simplemente lo que se hace es que una cantidad sea positiva o negativa, siempre se le va a asignar su valor positivo cuando usamos el valor absoluto. ¿Listo? A continuación vamos a hacer el ejemplo que se encuentra acá escrito. Encuentre la desviación media de los siguientes datos. Tenemos 2, 3, 6, 8 y 11. Entonces, número de datos n igual a 5. Entonces, vamos a escribir la definición de desviación media. Desviación media va a ser igual a la suma del valor absoluto de la variación x menos x media. Recordemos que x media es la media aritmética dividido el número de datos. Entonces, para calcular la desviación media, pues lo primero que debemos hacer es encontrar el valor de la media aritmética. Entonces,
Entonces, recordemos, la media aritmética se define como la suma de los valores x dividido el número de datos. ¿Listo? Haciendo la expansión, entonces x sub 1 va a ser equivalente a 2 más el siguiente valor que es x sub 2, que va a ser 3 más 6 más 8 más 11, y esto va a ser dividido entre 5. ¿Listo? La suma de arriba nos da 30 dividido 5 nos da 6. Luego, la media aritmética es igual a 6. Listo. Entonces, ese es el primer valor que debemos calcular cuando queremos calcular la desviación media. Ahora, usando el anterior resultado, entonces la desviación media, que es igual a la suma del valor absoluto de la variación x menos x media dividido el número de datos. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Entonces, el primer valor, x sub 1, va a ser 2, entonces vamos a tener 2 menos la media, que sería 6, más el siguiente valor, que sería valor absoluto de 3 menos la media, que es 6, más el tercer valor, que sería 6 menos la media, que sería 6, más el siguiente valor, que sería 8 menos la media, que es 6, más 6, perdón, en este caso íbamos en 6, luego tendríamos más valor absoluto de 8 menos 6, más valor absoluto de 11 menos 6. ¿Listo? Haciendo todo esto dividido el número de datos, que sería equivalente a 5. Luego, haciendo la operación que está dentro de cada valor absoluto, vamos a tener valor absoluto de 2 menos 6, que sería menos 4, más valor absoluto 3 menos 6 daría menos 3, más 6 menos 0, menos 6 daría 0, valor absoluto de 0, más 8 menos 6 daría 2, más 11 menos 6 daría 5. Todos en valor absoluto. Entonces, todo dividido el número de datos, como lo había dicho antes. Entonces, el valor absoluto, sea un valor positivo, negativo o 0, simplemente va a dar la cantidad positiva. Por lo tanto, valor absoluto de menos 4 va a ser 4, más valor absoluto de menos 3 va a ser 3, más valor absoluto de 0 da 0, más valor absoluto de 2 da 2, más valor absoluto de 5 daría 5. Todo esto dividido el número de datos, que es 5. Esta suma nos da, entonces tenemos 7, 9, 14. 14 sobre 5. Y 14 sobre 5 me da 2.8. Luego, la desviación media va a ser equivalente a 2.8. Bueno, muchachos, vamos a hacer un segundo ejemplo. Queremos calcular la desviación media de los siguientes datos: A igual a 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, y B equivalente a 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Conclusión: el número de datos, o sea, n, es equivalente a 8. Y son los datos con los cuales calculamos el rango en el anterior ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los datos en A. Datos A. Entonces, lo primero que debemos calcular o saber es
el valor de la media aritmética. Entonces, la media aritmética se calcula como la suma de los valores x sobre el número de datos. Luego, la media aritmética simplemente va a ser igual a 12 más 6 más 7 más 3 más 15 más 10 más 18 más 5. Todo dividido sobre el número de datos. Entonces, el número de datos en esta oportunidad es 8. La suma nos da 76. Esto divide en 8 y vamos a tener que la media aritmética es equivalente a 9.5. X media igual a 9.5. Primer valor que encontramos. Luego, para calcular la desviación media, entonces vamos a tener que la desviación media es igual a la suma del valor absoluto de la variación, es decir, x menos x media dividido el número de datos. Luego, la desviación media usando los datos va a ser igual. Entonces vamos a tener una raya grande. Y para el primer valor que vamos a tener, entonces valor absoluto de 12 menos 9.5 más valor absoluto de 6 menos 9.5 más valor absoluto de 7 menos 9.5 más valor absoluto de 3 menos 9.5 más valor absoluto de 15 menos 9.5 más 10 valor absoluto menos 9.5 más valor absoluto de 18 menos 9.5 finalmente más 5 menos 9.5 valor absoluto, todo dividido sobre 8. ¿Listo? Haciendo estas operaciones, entonces vamos a tener que 12 menos 4.5 menos 9.5, perdón, me da 2.5 en valor absoluto, 2.5 más 6 menos 9.5 me da 3.5 negativo, valor absoluto pues 3.5 más 7 menos 9.5 me da 2.5 negativo, valor absoluto 2.5 y siguiendo esta dinámica vamos a obtener los siguientes resultados. Es 3 menos, valor absoluto de 3 menos 9.5 me da 6.5. 15 menos 9.5 en valor absoluto va a ser equivalente a 5.5 más 10 menos 9.5 en valor absoluto da 0.5 más 18 menos 9.5 en valor absoluto da 8.5 y finalmente 5 menos 4.5 en valor absoluto me da 4.5. Esto dividido entre 8, haciendo la suma, vamos a obtener que esto da 34. 34 dividido 8, haciendo la operación, obtenemos que la desviación media es igual a 4.25. Ahora vamos con los datos B. Entonces, lo primero que debemos calcular es la media aritmética. Recordemos, suma de los x sobre el número de datos. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces vamos a tener, los datos son 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Todo dividido, número de datos que es 8.
Entonces, la suma de estos valores me da 72. 72 dividido 8, entonces me da 9. ¿Listo? Entonces, eso es equivalente a 9. ¿Listo? Entonces, media aritmética es igual a 9. Luego, la desviación media, que es equivalente a la suma del valor absoluto de la variación recordemos que es valor absoluto x menos x media sobre el número de datos. Entonces, la desviación media va a ser igual. Entonces, una raya larga. Y vamos a tener que eso es equivalente. Entonces, 9 menos la media, que sería 9 en valor absoluto, más 3 menos 9 en valor absoluto, más 8 menos 9 en valor absoluto, más 8 menos 9 en valor absoluto, más 9 menos 9 en valor absoluto, más 8 menos 9 en valor absoluto, más 9 menos 9 en valor absoluto, más 18 menos 9 en valor absoluto. Todo dividido en 8. Luego, haciendo estas operaciones y una vez calculando el valor absoluto, vamos a tener que 9 menos 9 da 0, valor absoluto de 0 da 0. Más 3 menos 9 da menos 6, valor absoluto de menos 6 da 6. Más 8 menos 9 da menos 1, valor absoluto de menos 1 da 1. Más 8 menos 9 da menos 1, valor absoluto de menos 1 da 1. 9 menos 9 da 0, valor absoluto de 0 es 0. Más 8 menos 9 da menos 1, valor absoluto de menos 1 da 1. Más 9 menos 9 da 0, valor absoluto de 0 da 0. Finalmente, 18 menos 9 da 9 y valor absoluto de 9 da 9. Todo dividido sobre el número de datos, que es 8. Entonces, esta suma nos da 6, 7, 8, 9, 18. Dividido en 8. Esto nos da, haciendo la cuenta, 2.25. Entonces, resumiendo, vamos a tener para los datos A, entonces una desviación media igual a 4.25, y para los datos B vamos a tener una desviación media de 2.25. Entonces, conclusión. Vamos a observar definitivamente que en los datos B hay menor dispersión de los datos, ya que todos se están acumulando alrededor de la media aritmética, que en este caso es 9. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la desviación media, pero cuando utilizamos tablas de frecuencia. Entonces, desviación media y tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a decir que por definición la desviación media va a ser igual a la suma
de la frecuencia multiplicada por el valor absoluto de la variación, es decir, de x menos x media dividido el número de datos. Entonces, evidentemente ya entra a jugar nuestra frecuencia absoluta y pues en la próxima clase vamos a ver un ejemplo de cómo calcular este parámetro a partir de una tabla de frecuencia. Bueno, nuestra siguiente definición es la desviación estándar. Se representa con la letra sigma del alfabeto griego. Entonces, vamos a decir, dados un conjunto de n números, x1, x2, x3 hasta xn, entonces la desviación estándar se define dos puntos de sigma o desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada y dentro de esta raíz cuadrada vamos a tener la suma de la variación, o sea, x menos x media elevado al cuadrado, todo dividido sobre el número de datos. ¿Listo? Esta es la definición que vamos a usar para calcular nuestra desviación estándar. Desviación estándar es otra medida de dispersión y por lo general es la medida principal que uno calcula para determinar dispersa. ¿Listo? Es el valor más conocido. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, dados, entonces tenemos a igual a los valores 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, y b los valores 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18, los mismos números que utilizamos en el ejemplo anterior, donde el número de datos es equivalente a 8. Entonces, en este caso lo que queremos calcular es la desviación estándar para A y para B. ¿Listo? Entonces vamos a empezar para A. Entonces, recordemos, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de la variación, o sea, x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular de acuerdo a la ecuación que tenemos acá? La media aritmética. Entonces, la media aritmética es igual a la suma de los valores x sobre el número de datos. Luego, vamos a tener que eso es equivalente a 12 más 6 más 7 más 3 más 15 más 10 más 18 más 5.
todo dividido sobre 8. Ya habíamos hecho este cálculo, sabemos que da 76 sobre 8, y haciendo esta cuenta pues vamos a obtener que la media aritmética es 9.5. X media igual 9.5. Ahora, por definición, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de la variación x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. Entonces, haciendo esto, ¿qué vamos a tener? Entonces, x en este caso sería el primer valor, sería 12 menos la media aritmética, que es 9.5, lo elevamos al cuadrado, más el segundo valor, que sería 6 menos 9.5 elevado al cuadrado, más 7 menos 9.5 al cuadrado, más 3 menos 9.5 al cuadrado, más 15 menos 9.5 al cuadrado, más 10 menos 9.5 al cuadrado, más 18 menos 9.5 al cuadrado, y finalmente más 5 menos 9.5 al cuadrado, todo dividido sobre 8, y esta operación va a estar dentro de una raíz cuadrada. Listo. Entonces, haciendo las operaciones internas, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 2.5 al cuadrado más menos 3.5 al cuadrado más menos 2.5 al cuadrado más menos 6.5 al cuadrado más 5.5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado más 8.5 al cuadrado más 4.5 al cuadrado, todo dividido sobre 8 y dentro de una raíz cuadrada. ¿Listo? Al hacer la suma que está en la parte superior, vamos a tener que esos valores van a ser equivalentes Entonces la suma dividida 2 va a dar 23.75, y la raíz cuadrada de 23.75 es equivalente a 3.87. Luego, la desviación estándar para los datos A va a ser equivalente a 3.87. Este primer resultado. Ahora, para datos B, ¿qué vamos a tener? De igual manera, vamos a calcular la
media aritmética, que sería igual a la suma de los x sobre el número de datos. Eso es equivalente entonces a qué valores: a 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Todo dividido el número de datos, que es igual a 8. Ya habíamos hecho esta cuenta. Esto nos da 72 sobre 8 y eso es equivalente a 9. ¿Listo? Ahora miremos la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de la variación al cuadrado, o sea, x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. Luego, haciendo la correspondiente expansión, vamos a tener, entonces, para el primer valor, 9 menos 9 al cuadrado, más 3 menos 9 al cuadrado, más 8 menos 9 al cuadrado, más 8 menos 9 al cuadrado. 8 menos 8 al cuadrado, menos 9, perdón, menos 9 al cuadrado. Luego sigue 9 menos 9 al cuadrado, más 8 menos 9 al cuadrado, más 9 menos 9 al cuadrado y finalmente más 18 menos 9 al cuadrado. Todo esto dividido entre 8 y dentro de una raíz cuadrada. Luego, la desviación estándar va a ser igual a raíz cuadrada de, entonces, de 0 al cuadrado más 6 al cuadrado más, bueno, realmente es menos 6 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Todo dividido el número de datos, que es 8. Sigma va a ser igual. Entonces, en este caso, si vamos a hacer todas las operaciones, ya que son sencillas, 0 al cuadrado da 0, más menos 6 al cuadrado da 36, más 1 al cuadrado da 1, más 1 al cuadrado da otra vez 1, más 0 al cuadrado da 0, más 1 al cuadrado da 1, más 0 al cuadrado da 0, más 9 al cuadrado 81. Todo dividido el número de datos, que es 8. Luego acá vamos a tener que eso es igual a la raíz cuadrada de que tenemos 36, 37, 38, 39, 40, 120 sobre 8. Sigma 120 sobre 8 es equivalente a 15 y la raíz cuadrada de 15 es igual a 3.87. Luego sigma para los datos B va a ser igual a 3.87.
Bueno, entonces como conclusión para los datos A, habíamos visto que la desviación estándar es equivalente a 4.87 y para los datos B la desviación estándar es equivalente a 3.87. Evidentemente volvemos a corroborar que para los datos B hay una menor dispersión, ya que el valor de la desviación estándar es mucho menor con respecto a los datos A. Sin embargo, hay que notar una cosa. La desviación estándar sufre efectos por los valores extremos. Entonces, no es tan claro, en cierta manera se enmascara el resultado, ya que pues, la desviación estándar siempre se va a calcular con respecto a la variación al cuadrado. En cambio, con la desviación media nosotros estamos calculando el valor absoluto y es más evidente la dispersión de los datos. Bueno, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Todo esto lo vamos a hacer con respecto a la desviación estándar. Sigma. ¿Y qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar, ya sabemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de la variación de x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. Pero haciendo algunas operaciones algebraicas podemos encontrar la siguiente definición o equivalencia. Va a ser equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los x al cuadrado sobre el número de datos menos la suma de los x sobre n todo elevado al cuadrado, o de otra forma, visto de otra manera, va a ser equivalente a la media de los valores al cuadrado menos la media aritmética al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a partir de la definición. Demostración. Entonces tenemos que sigma es igual a la raíz cuadrada de la suma de la variación al cuadrado de x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. ¿Listo? Luego, quitando la raíz cuadrada de la parte derecha, sigma al cuadrado va a ser igual a la suma de los x menos x media, x menos x media al cuadrado sobre el número de datos. Luego, x menos x media al cuadrado simplemente es un binomio al cuadrado. Haciendo la expansión vamos a tener suma el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos, entonces sería menos 2 veces el primero, que sería x, por el segundo, que sería x media, más el segundo al cuadrado, que sería x media al cuadrado, todo dividido sobre el número de datos. Luego,
como es una suma de elementos dentro de una suma, podemos repartir la suma y vamos a tener suma de x al cuadrado más, menos suma de 2x x media más suma de x media al cuadrado, todo dividido sobre n. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto en la clase de sumatorias, todas las constantes pueden salir de la suma. Y vamos a tener x no es una constante, entonces queda suma de x al cuadrado menos 2 y x media son una constante. Recordemos que x media o x barra es la media aritmética y la media aritmética es un número, por lo tanto es una constante. Vamos a tener menos 2x media suma de x más, vamos a tener que x media al cuadrado también es una constante, entonces va a quedar x media al cuadrado suma de qué valor, de 1, todo dividido sobre el número de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a repartir n para cada valor que tenemos en la suma de arriba. Entonces va a quedar suma de x al cuadrado sobre n menos 2x media suma de x sobre n más x al cuadrado, y que es la suma de 1, simplemente va a ser el valor n dividido n. Luego, aplicando la definición suma de los x sobre n equivalente a la media aritmética, vamos a obtener suma de x al cuadrado sobre n menos 2 veces x media por x media más, acá n con n se cancela, quedaría x al cuadrado, x media al cuadrado, se me olvidó la barra. Luego vamos a tener suma de x al cuadrado sobre n menos x media por x media, va a quedar x media al cuadrado más x media al cuadrado. Luego, ¿qué vamos a obtener acá? Menos 2x media al cuadrado más una x media al cuadrado, simplemente va a quedar menos x media al cuadrado. Luego vamos a tener suma de x al cuadrado sobre n menos x media al cuadrado. Luego, sigma al cuadrado va a ser equivalente a la suma de los x al cuadrado sobre n, y usando la definición que tenemos acá, x media igual a la suma de los x sobre n, vamos a obtener que eso es igual a menos suma de los x sobre n todo elevado al cuadrado. Recordemos que teníamos sigma al cuadrado. Bueno, resumiendo, teníamos que sigma al cuadrado era igual a la suma de los x al cuadrado sobre n menos la suma de los x sobre n todo elevado al cuadrado. Luego sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los x al cuadrado sobre n menos la suma de los x sobre n todo elevado al cuadrado. Escrito en notación de promedios, esto va a ser equivalente a x al cuadrado media menos la media de x al cuadrado. ¿Listo?
esta es la definición que vamos a utilizar, o la anterior, que sería esta de acá. Vamos a hacer un ejemplo con los siguientes datos. Por ejemplo, sean 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5. ¿Recuerdan? Estos eran los datos A del ejemplo anterior. Y queremos calcular la desviación estándar utilizando esta definición. Bueno, también es válida esta. Realmente vamos a utilizar la segunda, esta de acá. Entonces vamos a escribir: la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de los x al cuadrado sobre n menos la suma de los x sobre n al cuadrado. Entonces, para calcular la desviación estándar por este método debemos realizar las siguientes operaciones. Entonces, la primera es suma de los x al cuadrado sobre n, y haciendo la correspondiente expansión vamos a obtener 12 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más 15 al cuadrado más 10 al cuadrado más 18 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo dividido sobre el número de datos. En este caso vamos a tener 8 datos. Haciendo las correspondientes operaciones en la parte superior vamos a obtener que eso es equivalente a 912, todo dividido sobre 8, y haciendo esta división obtenemos que la suma de los x al cuadrado sobre n es equivalente a 114. ¿Listo? Y la otra operación que debemos hacer es suma de los x sobre n. Sería equivalente a 12 más 6 más 7 más 3 más 15 más 10 más 18 más 5, todo dividido sobre 8. Sabemos que la suma de arriba nos da 76 dividido en 8. Esto es equivalente a 9.5. Luego, utilizando la definición que está acá, sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los x al cuadrado, es decir, esto que tenemos acá, es decir, 114, menos, me dice la ecuación, la suma de los x sobre n, que sería equivalente a 9.5, pero ojo, la ecuación me dice que este valor debe estar al cuadrado. Luego, esto va a ser equivalente a 114 menos 9.5 al cuadrado da 90.25. Haciendo la resta, esto nos da 23.75. Y finalmente obtenemos que la raíz cuadrada de 23.75 es equivalente a 4.87. Sigma es igual a 4.87, el valor que obtuvimos con el ejemplo inicial para los datos A. Finalmente, vamos a hablar de la desviación estándar y tablas de frecuencia.
Entonces, en este caso vamos a tener asociada la frecuencia absoluta y por lo tanto la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la frecuencia multiplicado por la variación x menos x media al cuadrado dividido el número de datos. Entonces, el nuevo factor que vamos a tener acá es la frecuencia y ya en la próxima clase vamos a calcular la desviación media, que sería igual a la suma de la frecuencia por el valor absoluto de x menos x media sobre el número de datos, y la desviación estándar, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la frecuencia por la variación al cuadrado todo dividido sobre n. Estas dos ecuaciones se utilizan para tablas de frecuencias. O para datos que tienen asociada una frecuencia. Entonces, con esto damos por terminada nuestra clase de hoy.